Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Fabián Chamorro, historiador y uno de los autores de Cerebra la Paraguayidad, este libro interesantísimo que mezcla la neurociencia con la historia. ¿Qué tal, Fabián? Sí, ¿cómo te va? Saludos a tu audiencia. Sí, es una extraña mezcla. La verdad que Dr. Mimi, al ser neurólogo, o sea, de profesión, él escribió varios libros con el título de Cerebra, con diferentes ámbitos. Y él dijo que quería entender un poquitito al paraguayo, o sea, por qué el paraguayo era como era. Y por eso es que Cerebra la Paraguayidad. Y elegimos 6 personajes históricos, emblemáticos, muchos ya desconocidos, como para yo darle, o sea, yo le di la biografía, el anecdotario, qué hicieron, cuál fue el aporte a la sociedad paraguaya de estos personajes, para lo bueno y para lo malo, porque ahí hay personajes buenos y personajes malos. Y él, ¿qué hizo? Desglosó cada una de las características de estos personajes desde la neurociencia. ¿Por qué fueron como fueron? ¿Por qué? ¿Qué tenía? O sea, ¿cómo funcionaba el cerebro de ellos como para o ser tan talentosos, o ser tan malos, o ser tan bondadosos, etcétera? Exacto, personajes históricos que nos ayudan un poco a entendernos a nosotros mismos a través del tiempo, ¿no? Sí, elegimos 6, elegimos 4 hombres y 2 mujeres. Está Rafael Franco, un héroe de la Guerra del Chaco, uno de los comandantes de la Guerra del Chaco, uno de los responsables de la victoria paraguaya. Después Emiliano R. Fernández, que es un poeta, Autor, también sí. autor. La cantidad de escritos que tiene Emiliano R. Fernández es increíble. Estamos hablando de una producción de miles y miles de poemas. Y algunos se volvieron canciones, otros se quedaron lastimosamente olvidados o incluso ni siquiera fueron editados, o sea, no se llegó a escribir sobre eso. Era una persona que sobre la marcha podía escribirte una poesía. De hecho, hay algunas poesías que se volvieron canciones que él escribió ahí en una servilleta o en algo que tenía a mano en ese momento. Y él tenía la peculiaridad de ser mujeriego, por ejemplo. Era mujeriego, todo eso se habla con mucho respeto. O sea, esto no es broma, sino justamente tratando de desglosar el personaje como para que a mí me pueda hacer su opinión científica sobre por qué era así Emiliano. Exacto. Después tenemos Pastor Milicia de Coronel, que es el personaje malo, el lado negativo, que contamos justamente el tema de las torturas, el tema de también los robos de los que fue responsable durante la dictadura, y también tratando de desglosar el personaje como para que se pueda hacer un análisis científico de ellos. Después como mujer está Carlota Ayala de Palmerola, una residenta, una mujer que enviudó muy joven en una sociedad todavía muy machista, una sociedad donde solamente el hombre salía a trabajar todavía y donde ella tuvo que no solamente sostener el negocio de su marido fallecido, que era la ganadería, sino que también supo ser creativa dentro de lo que fue ese rubro y pudo ampliar de una manera muy importante el patrimonio que le dejó su marido. Sí. Y por último, no me estoy olvidando de 2. Uno es María Victoria Candia, que era una enfermera de la Guerra del Chaco también, que fue una persona que se tuvo que sobreponer a un montón de dificultades para irse a Inglaterra a aprender. No sabía hablar cuando se fue allá. Una educación muy estricta en la Inglaterra, donde inclusive hay maltratos. Entonces contamos todo eso como para que se entienda después su aporte también en la Guerra del Chaco. Pero ella fue la que organizó a las enfermeras durante la contienda. Y del otro, Andrés Barbero. Andrés Barbero para mí es uno de los civiles más importantes de la historia del Paraguay. Un filántropo, una persona que también hizo una fortuna interesante y que prácticamente todo siempre lo dedicó al Paraguay científicamente. O sea, él estuvo durante la primera epidemia de peste bubónica, él estuvo como encargado durante la primera pandemia que tuvimos en el año 1918. Él también organizó la Cruz Roja Paraguaya durante la Guerra del Chaco, o sea, su aporte es enorme. Y después, cuando ya se sentía viejo y que iba a morir, dejó toda su riqueza a la sociedad como para que se siga aportando a la ciencia. Hoy en día, por ejemplo, la Sociedad Científica del Paraguay y la Academia de Paraguay de la Historia, entre otras instituciones, siguen sosteniéndose gracias al aporte que dejó Barbero. O sea, él murió hace ya
más de 70 años, casi 70 años, y sin embargo sigue aportando a la sociedad paraguaya. Así mismo. Uno de los enfoques que hace Fabián es el tema de los valores que tienen estas personas. Claro, se analiza eso, ¿no? Los valores y lo malo también. O sea, Los malos, claro. Los antivalores. Los antivalores. Y ahí es donde entra lo otro. O sea, para mí es fácil porque yo a través de documentación, relatos, puedo armar mis personajes, pero sin embargo Mime es el que lleva la parte más complicada porque tiene que desglosar eso. Exacto. Científicamente, cómo funcionaba el cerebro de ellos. ¿Y por qué la paraguayidad? Porque son paraguayos, fueron paraguayos. La mayoría de ellos eran de extracción humilde y de alguna manera los buenos pudieron sobresalir. El malo también, porque vamos a decir, el malo específicamente también, más allá de su personaje nefasto, él supo trepar en esa estructura tan complicada de la dictadura y supo prevalecer porque él hasta el final del mandato de Stroessner estuvo. Él desde el inicio de la década de 1970 ya había entrado como jefe de investigaciones y imagínate, se quedó prácticamente 20 años al frente de esa unidad del Ministerio del Interior en aquella época, así que supo prevalecer. Y eso, en general, tratamos de que sea menos libro, o sea, por lo menos mi parte. Él también, de repente nomás hay que volver a releer lo que él escribe porque te entran pues dudas, querés entender pues por qué. ¿Por qué Emiliano sabía escribir poemas? Claro. ¿Por qué María Victoria Cándida fue tan fuerte como para sobrellevar una cuestión muy complicada, irte a un país diferente donde vos no hablas el idioma y a pesar de eso también sobresalir con el tiempo? Rafael Franco no dije su aporte que era un tipo valiente. Sí. Él era la persona que se iba al frente, él era el coraje, exactamente, la valentía. ¿Por qué era así Franco? Entonces todo eso van a poder descifrar gracias a Mime. Sí, sumamente interesante porque, como decís, es ver la historia desde otra perspectiva completamente distinta y aportarle ese lado de las ciencias exactas. De las ciencias, sí, ojalá podamos hacer eso con todos los paraguayos, o sea, todos estos personajes tan icónicos de nuestro país. Y la idea era agarrar más, pero iba a ser un libro muy extenso y para mí también un trabajo muy desgastante. Como te digo, lo mío es más sencillo porque yo tengo una recopilación ya grande de personajes y de repente tengo que armar nada más. Pero a mí sí tenía que sentarse y hacer uno a uno y eso lleva mucho tiempo. Y en general, hablamos de personajes en su mayoría positivos, ¿verdad? ¿Se puede sacar una conclusión a partir de esto de los personajes históricos paraguayos? ¿Cómo lo podríamos describir? No, o sea, algo absoluto no. Imposible porque cada personalidad, de hecho todos somos diferentes, siempre, y también ellos. Pero si hay rasgos que hay rasgos, sí, eso justamente iba a decir, que hay rasgos en comunes y que uno puede encontrar unas pautas dentro de lo que define Mime, porque uno es valiente, o sea, explica de dónde viene eso, en qué parte del cerebro está eso. Entonces, ahí uno puede entender que, qué sé yo, ¿no? Que alguien se siente identificado con Franco o con Emiliano o con cualquier personaje, está ahí en el cerebro, o en una parte del cerebro, porque justamente también explica la complejidad del cerebro, el porcentaje que usa el ser humano, o sea, él explica todo eso como para que sea sencillo entender cada uno de los protagonistas del libro. Así mismo, y dentro de esos valores vemos mucho de lo que se describe del ser paraguayo, el tema de la solidaridad. Aparece mucho. Aparece mucho. Y sí, son los rasgos en común. El tema, bueno, la guerra de hecho termina uniendo a los pueblos porque tiene un enemigo común y eso se vio en la sociedad paraguaya más que en la sociedad boliviana. Hay que decir eso, o sea, Paraguay tuvo una sociedad que se unió detrás de la guerra para ayudar a los esfuerzos de la guerra. Y está también plasmado eso. Y está también explicado de dónde viene esa cuestión de la solidaridad y de ayudarnos en momentos difíciles. Así que sí, es interesante. Yo aprendí mucho de esto del libro, claro, sinceramente. Porque a mí me tocó, lo que pasa es que yo hacía un personaje y él me pasaba las reflexiones que él hacía.
y por punto, porque cada personaje tiene diferentes. En el caso de Franco, me acuerdo de ahora del tema del valor, el coraje y otros más. Porque era impetuoso. Sí. Porque uno a veces no piensa lo que hace, porque uno reacciona nomás. Todo está explicado ahí, es increíble. Entonces, Claro, eso es lo que le vuelve interesante al material. Claro, como autor mismo también le Aprendí. entendés más al más. personaje. Sí, porque uno de los elementos que yo estudio mucho, que trato de entender mejor, es la identidad del paraguayo. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué estamos donde estamos? Bueno, hay una explicación histórica, pero también hay una explicación que tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, a mí me sirvió mucho para entender algunos rasgos del paraguayo en general.